Buenas, ¿cómo va? Yo soy Nico y hoy en Empujados Podcast tengo la chance de tener a el actor principal y al director de Corresponsal, para mí, una de las mejores películas argentinas del año. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Esperemos que haya muy buenas películas todo el año y que nos meta ya en ese paquete. Hola, gracias. Un placer para mí. Primero que todo, obviamente, felicitar a la película. La película, literalmente me pareció muy buena porque te sentís como que te están vigilando a cada rato, como estábamos hablando fuera del aire, literalmente, después de esta película, este año yo vi dos películas que tienen algo que ver con las palomas. Una que es italiana y esta que vi hace poco, literalmente, que usan a las palomas de una manera muy turbia, literalmente, porque las palomas en esta película tienen un significado muy bueno y también es como que te sentís atrapado. Encima, el sonido, la banda de sonido, la fotografía, el guión me pareció espectacular. ¿Cómo surgió la idea de la peli? Eh, bueno, bueno, muchas gracias por los halagos. La película surgió, bueno, yo soy documentalista, hice un documental sobre la Operación Cóndor hace unos cuantos años con referentes importantes sobre el tema. Y bueno, a partir de ese disparador que me quedó un montón de data en la cabeza de los medios, trabajando para las dictaduras de Latinoamérica y todo ese mundo que existía por detrás, me puse a trabajar con el guionista Santiago Adida a inventar este personaje que había leído de personajes muy parecidos, espías, periodistas, y ahí empezaron a hacer este corresponsal que escribimos el guión. Bueno, y ahí cerquita de ya tener el guión terminado, Gaby es un gran amigo y hemos trabajado juntos. Le propusimos que sea Ulrich y bueno, ahí se convirtió en Ulrich hace un montón de tiempo que estuvimos trabajando ese personaje y bueno, y se disparó. A partir de ahí fue creciendo hasta llegar a la peli, ¿no? Y algo que también me gusta mucho de la película es cómo se va armando de a poco literalmente el sistema de las notas. Lo que ahora se le dicen notas, que literalmente le pagan a alguien para que hable bien de un gobierno, ejemplo, una película puede ser. Algunos hacen eso y en este contexto que es básicamente la dictadura militar, es muy poderoso como el arma de la dictadura básicamente era la información. Y el personaje de Gabriel literalmente es un tipo muy, para mí, que no lo quieres tener amigo. No sé si me explico. No, claro, no, nadie lo quiere tener de amigo. Eso es lo fuerte de hacer un personaje de eso, ¿no? Porque no lo querés bien lejos. Pero bueno, es un personaje que tiene varias capas también, porque tiene la capa de la maldad, que es la que más resalta, pero bueno, que ahí con Emi el trabajo fue no poner en la obviedad de la maldad, porque también un antipersonaje es muy difícil llevar toda una película adelante. ¿Cómo hacer para, si ya sos el malo malo de entrada, para ir hasta el final de la peli? Entonces, bueno, ahí hicimos un trabajo que fue en esta línea, ¿no? De ese personaje malo que uno no quiere tener al lado suyo. Bueno, ¿cómo hacemos para tenerlo sentado un rato al lado nuestro para que después muestre los dientes, ¿no? De entrada. Sí, porque lo magnífico es que la película cuando arranca, vemos como él se está haciendo notas, todo eso, y uno de los primeros momentos es cuando va a la redacción y el jefe le dice, bueno, hay unos tipos que pagan muy buena guita para hacer ciertas notas. Este es el adelanto. Y ahí, en el transcurso de la película, vamos viendo cómo se va metiendo, Ulrich se va metiendo en el fondo, literalmente el fondo del barril, con toda la situación que está pasando en el país. Y me pareció magnífico cómo de a poco el personaje se va sintiendo perseguido. Claro, porque una de las cuestiones que veníamos charlando siempre con Eni es que tampoco hay un antagonista claro. El antagonismo
ritmo es el mismo también, si bien hay una claridad en el desarrollo de la trama, pero en la construcción del personaje, él termina siendo su antagonista. Entonces, construir ese aspecto psicológico es complejo. Bueno, y eso es, creo, lo que charlamos mucho tiempo con Emi, y creo que nos acercamos un poco a esa idea. Sin dudas, es como que vos lo vas viendo a Witch cómo va tomando decisiones que literalmente son muy cuestionables en el ambiente que está básicamente pues plena dictadura, y vemos como la dictadura, como dije antes, usa la información de arma básicamente. Sí, sigo yo ahora. Sí, nosotros también nos gusta un poco que quede como la idea que son cosas que pasan hoy también, que puedes jugar con ese pasado, con el presente. Entonces también Ulrich puede ser cualquier periodista del presente, ¿no? De estos que también trabajan para los gobiernos. Y después lo que vos decís, lo que va construyendo las notas, muchas de las notas que están a lo largo de la película son textos reales sacados de esos manuales de esa época. Y hay mucho discurso que nos pasó en las proyecciones que tuvimos en el Bafisi, o sea, las primeras proyecciones con gente, que muchas de las cosas que estaban escritas se replican hoy. Y eso era algo que no lo pensábamos tanto, sí que lo pensábamos, pero no nos imaginábamos que iba a ser tan evidente y poderoso lo que está pasando hoy. Así que eso redobla un poco todo el laburo y la búsqueda. También nos inspiramos con Gabriel en viejos periodistas y en nuevos periodistas, ¿no? Como, Me imagino quién es. y está bueno pensar quién es cada uno por ahí en toda la película y bueno, y le encontrás algunos similares, parecidos a todos, pero bueno, tratamos de no estereotipar a ninguno ni nada, pero bueno, está bueno que te imagines quiénes son. Es porque literalmente lo que está pasando ahora, vos ves ciertos portales y es como que decir, che, esta nota está pagada y literalmente está para decir, estamos haciendo la cosa bien, y no están haciendo las cosas bien. Sí, 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 cada vez más, ¿no? Es más evidente eso y menos medios quedan para poder plantear las cosas serias de los problemas que están pasando, ¿no? Sí, obvio. Y también, hablando del coso, el tema de cómo construyen, a mí me fascinó toda la película, pero la última parte de la película que termina con un plano hermoso que no lo voy a spoilear porque quiero que vayan a ver la película. La película es fantástica en muchos niveles, maneja un suspenso, me hizo acordar muchas películas argentinas, también yankees, no sé si tomaron de inspiración algunas pelis. Así como de inspiración, no, uno, bueno, tenés una competencia en la cabeza de películas que viste y te quedan rasgos que es inevitable. Por suerte, de hace mucho existe el cine, a pesar de que ahora lo quieran destruir en este país. No es que vimos películas puntualmente así viendo y estudiando, sino que siempre charlamos sobre ciertos aspectos de personajes y después tratábamos de alejarnos de ciertas películas lo máximo posible. No sé, nosotros sabíamos, no sé, La Conversación, La Vida de los Otros, son películas que mismo ahora en críticas lo vienen acercando y nosotros desde siempre tratamos de estar lo más alejados posible y de contar la nuestra, ¿no? Un poco, siempre. Y sí, hoy más en las críticas nos unen a un par de pelis y no sé, a veces que es raro. Claro, lo que pasa es que venimos hablando de películas siempre, estamos Sí, obvio. todo el tiempo, entonces hay películas que no se asemejan en nada, pero sí son referencia de una estructura de relato, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, La conversación. claro, entonces también, digo, no son puntos de partida, pero no hay una vuelta a eso. Eso fue en un momento para determinada búsqueda de determinada cosa, parte del lenguaje y nada más. Porque, digo, mañana ya estamos hablando de otras películas, inclusive, porque es parte de la cotidianeidad también, pero no nos atamos a algo. Creo que Básic- estamos
descubriendo más el lenguaje, en este caso Emi como director, ¿no? Entonces colaboramos también en esa búsqueda del lenguaje que ya es mucho más autoral. Entonces ahí es tratar de descubrir hacia dónde estamos yendo. Sin duda. ¿Y cómo fue para vos, Gabriel, interpretar un tipo como Bullrich? Y es difícil porque es lo que dijiste antes, el que no querés tener al lado. Entonces, es- he atravesado mucha gente que no he querido tener al lado también. Me imagino. Vida laboral, entonces me sirvieron mucho de referencia. Y situaciones por las que pasa Ulrich a lo lejos y muy a lo lejos, pero sí he percibido una similitud. Entonces, es como potenciar esas partes, ¿no? Y después ponerle todo lo que uno tiene de la manera más natural que se puede, porque cada vez que uno subraya, eso aparece en la pantalla. Entonces, bueno, el trabajo fue mucho más interno y de acompañamiento y de entender siempre qué estamos contando, de que eso sea maleable a la hora de estar filmando, que no sea una cosa rígida, ya estructurada y de ahí no me muevo, no. Es algo que está vivo y se va definiendo en cada día de rodaje. ¿Y cuántos días de rodaje fueron de esta peli? 19. ¿19? O sea, 4 semanas con un feriado algún día. ¿En qué año la rodamos? Eh, Fin del 2021. Sí, no, 2021. Fin del 2021 cuando salimos de la pandemia, en noviembre. Porque Ventana Sur fue 2022 y Bafisi 2024. Sí, exactamente. Noviembre 2022. Agarramos justo literalmente después de estar en una burbuja, contar una película como esta y literalmente lo que no imaginábamos que iba a venir después es como que, como vos dijiste, esta película resuena en muchos niveles. Justo en esta época donde literalmente tenemos a un payaso de presidente que está poniendo todas las ideas que como sociedad supuestamente dejamos atrás y ahora están volviendo. Sí, por completo. Nosotros siempre quisimos ir un poco contra eso. Nuestra anterior película, Cartero, es sobre la privatización de los 90 y de seres nefastos, así tipo Macri, entonces se paralelisaba también con el presente y acá lo planteamos. No nos imaginábamos hace 2 años, lógico, que íbamos a tener, como dijiste vos, semejante payaso. Pensábamos que podía llegar a venir algo más derechoso, pero no semejante extremo. Entonces la película iba por ese lado, ya viendo el laburo que venían haciendo los medios de hace mucho, pero sí se resignifica en cada proyección, en cada frase que dicen algunos personajes de manera a veces hasta dolorosa por ahí, ¿no? Sí, obvio. Hay una escena que me impactó mucho, es cuando Ulrich está haciendo una entrevista y hay una de las más de Plaza de Mayo para mí, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, sí. Una de las más de Plaza de Mayo y literalmente la señora empieza a llorar todo eso y Ulrich corta la entrevista y dice, tomate todo el coso, como diciéndolo, yo lo sentí como muy, como que no tenía empatía por lo que estaba pasando ella. Sí, sí, eso es. Nosotros, esas son las cosas que quisimos marcar con Gaby. Estábamos asentando los dos porque eso nos gustó. Nosotros queríamos que se marque bien eh, lo pusilánime que es ante los varones y lo prepotente y violento que era ante las mujeres, y más ante ella y esa forma de tomarse todo el agua. Es una tortura, era como que le está torturando. Era nuestra analogía, nuestra metáfora de la situación. Y está buenísima porque los dos, tanto Gabriel y Naila Pose es la actriz, nada, generaron una escena increíble. El momento ese, yo siento que hay casi un antes y un después en la película. Y encima, como vos dijiste, como se lo dice el personaje, es como, dale, tómate el agua y andate. Porque literalmente
el relato que después usa Ulrich es literalmente completamente diferente de todo lo que me contó. Yo me sé todo el agua. ¿Cómo es? Por favor, Sí, por agua, por favor. Esa es la frase. me da un escalofrío esa escena a mí. Y es que es esto que te decía Emi antes, ¿no? De cómo es ese pusilánime ahí cobra fuerza y es poderoso, pero después ante el que lo manda a hacer el trabajo es bastante más cagón, diríamos. Claro, y ahí queda bien marcado que por culpa de cualquier boludo que trabaja para los servicios y estas cosas, puede pasar cualquier cosa, hasta escenas como esa, porque esa escena en realidad sucedió, como casi todas, son un poco de realidad tienen. Y pasó en un bar una tarde y salió en los medios, no voy a decir cuál porque exacto no me acuerdo y no quiero, pero las editoriales que en ese momento sacaban estas noticias. Y bueno, nosotros nos basamos en esa y la llevamos para nuestro viaje, pero bueno, nada, si se googlea y se investiga, llegás a qué es y la verdad que es escalofriante ver la nota real. ¿Cuántos años tuvieron de investigación para hacer esta película? Desde guión y demás. Eso yo hice el documental este que te dije de Cóndor, que me llevó ¿Mm? como, no sé, como 4 años. Yo lo codirigí con Andrea Bello y Estela Caloni es la guionista, que son dos referentes de los derechos humanos y de temas como Operación Cóndor. Entonces aprendí muchísimo ahí, chupé mucho material y me quedó en la cabeza rebotando mucho tiempo. Será 1 o 2 años, filmé Cartero y cuando terminé Cartero empezamos a ver con Santiago qué íbamos a hacer. Y yo lo recontra tenía la del espía periodista y un par de causas un par de casos que son un poco los que están, contarlos así. Bueno, ahí es donde me puse a laburar con Santiago y generamos el guión. Habremos estado 1 año. Dentro de todo lo escribimos bastante rápido porque, no sé, como que se fue armando, no nos costó tanto como otros, que nos están costando mucho más a veces. Ahora, es lo mismo, estuvimos, no sé, como 8 años escribiéndolo. Entonces, bueno, nada, ahí se enganchó con el productor y todo. Luego vino la pandemia, ahí es donde con Gaby hablamos online durante mucho tiempo y generamos así como un personaje a partir del teléfono, que estuvo bueno, porque, nada, llegamos con un montón de data. Y bueno, nada, pero de ahí fue que, ahí ya está, vino la película. Y hablando mucho de la realidad también, ¿no? Porque que hoy estemos en esta situación, digo, en ese momento cuando estábamos haciendo la película estábamos en otra X situación y entonces ya charlábamos de un poco de lo que se venía. Entonces, eso ya lo comparábamos un poco, lo que se venía con lo que estábamos haciendo. Entonces siempre hubo un pivoteo en hablar mucho de la realidad y hablar del pasado, ¿no? Entonces, digo, hoy la peli está teniendo ese impacto también con el contexto en el que se está dando. Y los soft, que es lo último que me hicimos todo. Yo la película la terminé, me parece, en el verano. Como que ya se venía un poco toda esta locura que estamos viviendo hoy. Me parece que no me acuerdo exacto cuando la terminé, si fue antes o después, pero estábamos medio por ahí. Estaba en la postproducción, tardé mucho porque el productor está fundido y están todos fundidos, entonces tuve la ayuda de mucha gente. Yo soy montajista y muchos me ayudaron en la postproducción, por suerte, y por eso la pude terminar a los niveles que ganó mejor color y mejor sonido justo en Bafisi. Pero si tendría que ser muy por los caminos normales, no sé si la tendría terminada la peli porque no hay movimiento de plata, veníamos pistoneando y después apareció el payaso de la motosierra, como definiste, pusieron en el Inca al pirobano piromano y de ahí en más está todo ralentizado y no se filmó más y es bache histórico en la historia del cine argentino. Y bueno, no sé, si el otro es un payaso, estoy pensando cómo definir a este. Es jugador de tenis, no sé, después imagínate el personaje que quiera, pero tiene esos expertise.
Obvio. Y una de las escenas que también, pues, esta película tiene muchas escenas que me dio escalofrío, es cuando Ulrich va caminando por el pasillo, que es un centro clandestino, ¿no? Sí, sería Automotores Orletti. Bueno, un centro clandestino y vemos cómo abajo de él están torturando a la gente y todo eso. Y hay una escena cuando está hablando con el milico, que básicamente le dice, ven y acompáñame. Y abajo donde arreglan autos, literalmente está la chica que él como que cayó simpático, esa es mi interpretación, pero que le cayó simpático y que después, literalmente por escribir las notas que él escribe, terminó ahí. Estás teniendo una excelente interpretación de la película, ¿no? Sí, muy, muy similar a lo que nosotros Sí, sí, sí. construimos. Sí. Sí, sí. Igual, No, está perfecto. ¿cuál era la pregunta exacta? No, Básicamente, había muchas escenas que utilizaban, ¿no? sí, bueno. La de la fosa, sí, la de la fosa es muy buena. Es muy bueno el contrapicado que se hizo ahí desde la fotografía, con un carrito que va caminando y decís a dónde van estos dos. Y sí, la fosa para mí era muy importante. Yo, bueno, estuve en Automotores Orletti, estuve en un par de esos lugares y hay ciertas zonitas que vos ves así como que son de terror de verdad. Y me había quedado como tener algo así, y no que sea una celda, sino algo así como bien clásico y tan simple y tan real, porque en Orletti tenían mucha gente, desaparecieron como 200, 300 personas en los tachos de 200 litros, por eso en la película también aparecen muchos de esos tachos, como que hay varias referencias para que te lleven a ese espacio. Y bueno, y lo de la escena de la fosa es muy importante, ahí resalto la actuación de Gabriel siempre en todas las escenas, eso ya lo doy por hecho. Y de Jorge Prado, que es otro actorazo, bueno, hay un montón de actorazos, de Ritana, no sé, tendría que nombrar a todos, pero Jorge Prado la rompe, daba miedo de verdad. Sí, y todavía pone cara, Gaby le daba miedo de verdad en el momento. Estaba muy metido para mí. Sí, sí, estaba bueno. Y después también las otras de terror, esas que decís, sí, son ciertas cositas que quisimos ir buscándole sin llegar a escenas así estereotipadas de tortura y cosas, hay gritos, y nos parecía que así con unos detalles podía llegar a ser poderoso y bueno, nada, espero que en algunos casos se lo haya logrado. Vos en algún momento nombraste la banda de sonido, también tiene mucho que ver en todo. La música también, que unió un poco todos los espacios, digo, no los espacios, todos los distintos sectores de la película, ¿no? Lo que había hecho el arte, lo que después pasa a ser la cámara, el sonido, bueno, soy el montajista, bueno, la colorimetría, es como todo un laburo en equipo muy grande, el flash, que son los actores, ¿no? Que le ponen el cuerpo, es un flash, nada, estás así y decís, bueno, ven y plum, y ahora haces esto, y los chabones lo hacen, que no sabés cómo lo hacen, y ahí empiezan a pasar cosas mágicas que nosotros ya en la peli sentíamos que en un montón de espacios se estaba pasando, lo veníamos viendo, porque, bueno, yo edito y voy medio editando, mientras vamos filmando al otro día, entonces con Gaby ya veníamos pisteándonos cosas y nos estaba re gustando, y bueno, nada, crece cuando pasa todo eso con equipo. Considero que tengo un equipo increíble. Los actores todos muy buenos y con muchas ganas de... Nos filmábamos encima después de la pandemia. Estábamos desesperados todos por... éramos un equipo todos de amigos que ya habíamos hecho una película juntos. Así que arrancamos a fondo. Y bueno, por eso también pude meter en 19 jornadas todo eso, ¿no? Es sí o sí, es gracias al equipo aceitado y que le pone rock a la situación. Sin dudas, es como, sería literalmente son muchos condimentos mezclados y que salga literalmente alto un buen guiso. Perdón la analogía que dije, pero son las 12. Alto viso, me encantaría, porque es más, ahora voy a hablar con el community manager, que te imaginas que somos nosotros todos.
de hacer un meme de alto guiso. Sí, 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 sí. Bueno, esta película la pueden ir a ver en los espacios Inca, que es muy importante que la vayan a ver la primera semana porque así se mantienen en la sala, básicamente. Porque las películas nacionales, ya sean que se estrenen con muchas salas o un espacio muy reducido de estreno, es muy importante la primera semana. Y muchas gracias, Emi y Gabriel, por esta entrevista. No, muchas gracias a vos por la onda y por haber venido y nada, por todo, por la difusión y la buena onda. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande y hasta acá llegamos. Nos pueden seguir en Empuja Podcast como Empuja Podcast en Instagram, Empuja Pod en Twitter, Empuja Podcast en TikTok. No usamos TikTok porque nos parece una garcha. Chau, hasta la semana que viene. La semana que viene no sabemos qué va a hablar. Chau.